es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde, aquí no hay lugar común con Michelle Lípquez. Michelle, me da muchísimo gusto tenerte. A mí más. Muchísimas gracias por la invitación. Un director, guionista. ¿Cómo te calificas tú? Pues como un cineasta. Antes que nada, pero de ahí pues deriva también mi profesión de programador que soy y que llevo desempeñando ya 15 años y pues también soy docente, ¿no? También enseño análisis cinematográfico y dirección cinematográfica recientemente apenas. Si yo buscara, y siempre hay injusticia periodística en estas tareas, pero si yo buscara ponerle adjetivos a tu cine, diría que la Ciudad de México es tu protagonista principal, o ha sido. Es decir, hay cine de la Ciudad de Nueva York, hay cine de la Ciudad de Berlín, hay cine de la Ciudad de Los Ángeles y San Francisco, mira que tienen bastante. Y ahora está habiendo un boom de cine de la Ciudad de México. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué poner como protagonista principal esta ciudad? Pues creo que es una ciudad que plantea un desafío cinematográfico para todo director. Es una ciudad tan vasta, tan rica, tan llena de contrastes, que para un cineasta creo que es un cierto desafío, ¿no? De darle un orden cinematográfico a una ciudad tan desbordante y tan desafiante. Es un universo en sí mismo. De pronto, cuando uno ve alguna de estas series, estas secuencias de la Guerra de las Galaxias, mira, se pensó en la India cuando se grabaron, pero en México también pudo haberse hecho una película similar. Y sin embargo, Michelle, uno puede poner la cámara en esta ciudad en muchos lugares. Lo puedes poner desde el piso 51 en la Avenida Reforma. Lo puedes poner desde Santa Fe. Lo puedes poner desde el Zócalo. Lo puedes poner desde la periferia. Y tú has decidido poner la cámara muy a ras de suelo. O sea, tanto en Malaventura, ¿no?, como Extraño pero Verdadero, son dos largometrajes que le hacen homenaje a los personajes marginales. Ciertamente. Siempre parte mi necesidad de hacer cine muchas veces de la relación del individuo con el espacio en cuestión. En las dos películas que he logrado hacer, justo... Bueno, en Malaventura, el centro histórico es un personaje de la película. En Extraño pero Verdadero es toda la ciudad. Es realmente un pequeño rompecabezas mental que me hice de la Ciudad de México para narrar la historia de los recolectores de basura en la película. O sea, en uno es digamos, limosnero, y en el otro son dos muchachos jóvenes metidos a la recolección, ayudantes de recolectores de basura. Claro, macheteros, ¿no? Como les llaman, en el mundo de la recolección de basura. Son jóvenes que se dedican a recolectar y a llenar el camión, pero pues que viven de propina, ¿no? Sí, pocas gente saben que ese es un negocio multimillonario. O sea, cuando tú observas al famoso rey de la basura, ¿no?, descubres cuán rico es ese negocio y por qué la gente se mata por estar en ese negocio y por tener la recolección del PET o tener la recolección de las joyas que se encuentran. Y justamente esa metáfora está en Extraño pero Verdadero. Es decir, en esa miseria se encuentran enorme riqueza. Déjame que lo cuente rápido, un cadáver de un hombre bien vestido con mucho dinero. Y cómo eso genera la trama.
A ver, el dinero en la miseria, la riqueza en la miseria, como tema de del largometraje. Claro. El dinero en la película, por más de que no es como el gran protagonista de la película y no le quise dar ese énfasis, sí es Pues es el detonante el de la intriga, detonante ¿no? de la ficción a partir de la mitad de la película y que transforma la película en una película de género, ¿no? Con cine negro, quizás, un poco western, un botín, una historia de amor, el bien, el mal y una historia de sobrevivencia. Me interesó atribuirle esas virtudes cinematográficas a esta historia de pues, dos jóvenes que están desafiados por la estructura social en la que viven, donde unos gozan de un cierto poder y abusan de él, y estos jóvenes pues existen porque existen ellos dos, existe su relación de amor, y cuando encuentran este cadáver, pues sí, se detona esta ficción, ¿no? Y esta historia de amor muy cotidiana, se Pero podría a ver, decir. ese detonante y esa intriga es lo que lo vuelve en un largometraje. Te voy a... quiero dar un paso más en la pregunta. Tú pudiste haber hecho un documental y entonces documentabas la vida de los macheteros. Y entonces no tenías que haber buscado una intriga ni contar una historia, una narrativa. Y decides dejar el documental y lanzarte al cine, a la narrativa, con esta intriga. Te pregunto, ¿por qué? ¿Cuándo decidiste que eso era un largometraje y no era un documental? Pues creo que mi sistema creativo me lleva definitivamente hacia el mundo de la ficción. Me siento mucho más yo mismo cuando estoy creando desde cero las imágenes, las situaciones, los personajes, aunque provengan de la ¿Prefieres la realidad. ficción? Prefiero la ficción, definitivamente. Me siento pues más bajo control. No estoy supeditado a la realidad, sino que la realidad la supedito a mí, ¿no? A mi deseo, a mi planificación y a mis intenciones de comunicar ciertas ideas, ¿no? Y aún así no haces concesiones fáciles con tu audiencia. Es una película blanco y negro, donde los diálogos están limitados, ¿no? Donde más bien lo que juegan son las imágenes. Y en efecto, los personajes tienen su peso, pero el contexto tiene más peso que los personajes. Es decir, todo eso junto sí rompe con el esquema de la narrativa cinematográfica tradicional. Me interesa eso, me interesa entender cuál es el ABC, pero siempre tomar un camino alternativo, ¿no? Siempre, si yo siento que a nivel de escritura estoy sobre explicando, siempre encuentro la manera de enterrar a los personajes detrás de un misterio, detrás de cierta ambigüedad. Eh, Me interesa eso porque me interesa mucho la interacción con el espectador, me interesa mucho qué tiene que darle el espectador a la película y que no se trate solamente de una relación que va de la película al espectador, que haya un verdadero desafío y una interacción para que haya construcción, ¿no? Y es muy importante para mí secar las emociones, secar la escritura, secar el tono de las actuaciones para percibir mejor, según yo, la esencia de las cosas y que el sentimentalismo no tome el protagonismo, o sea, que las emociones más elementales, o sea, el llanto, la risa, o sea, cosas que el cine siempre nos atrae hacia él, no sean las herramientas esenciales de lo que narro, ¿no? Ahora, es una pieza cinematográfica que inevitablemente conecta con una tradición en el cine mexicano, es decir, a Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Y yo te diría Los de Abajo, pensado como novela y luego también como cine. Es decir, sí hay una, yo te diría Paul Leduc, ¿no? En Cómo ves. Es decir, hay una tradición mexicana, Ripstein mismo. Déjame irme a corte y te dejo la pregunta para que la pienses. Alguien de tu generación mirando hacia esa tradición del cine mexicano, como en su versión siglo XXI. Vamos a corte y regresamos.
Estamos de vuelta con el cineasta Michel Lipkes. Michel, me da mucho gusto tenerte aquí. A ver, estamos metidos en estas honduras. Yo te decía hace un momento, México, hay una tradición de poner la cámara a ras del suelo, de mirar como las circunstancias más extremas de la sociedad y a partir de ahí explicarnos todos quiénes somos. Te decía antes de irnos al corte, Los Olvidados de Buñuel, es un intento deliberado. Antes en la novela yo veía Los de Abajo, ¿no? Y toda la literatura de la Revolución está ahí. Más en los años 80, 90, Paul Leduc y Cómo ves hizo un esfuerzo. Y puedo seguir con Ripstein sin parar. Yo le pregunto a alguien de tu generación, tú naciste en 78, digamos, la generación contemporánea de cineastas, ¿cómo mira a esos abuelos o padres del realismo en el cine mexicano? Bueno, el cine tanto de Buñuel como de Ripstein, solamente hablando de materias cinematográficas, son para mí muy importantes, son muy relevantes. Ellos hacen bueno, en el caso de Buñuel hacía, en el caso de Ripstein hace, un cine muy relacionado con los aspectos más frágiles de la realidad mexicana, ¿no? Habla acerca de la vulnerabilidad de la sociedad. Buñuel, pues, fue el primero que intuyó, detectó que había que hacer cine al respecto, ¿no? En México. Creo que con carga ideológica en su caso. Con una carga ideológica, ¿no? Sí, venía de la República, venía del fin de la República Española, había una idea de traer causas del socialismo al cine. Sí, y hay un sentido de la injusticia, ¿no? De repente, o sea, creo que hay bueno, Los Olvidados en concreto, pues sí transmite evidentemente un sentido de la injusticia social, aunque no es tampoco, bueno, condescendiente, porque hay personajes, pues no son ángeles, ¿no? Hay ángeles, hay Buñuel no seca el melodrama. Para usar tus palabras del bloque anterior. Claro. Si deja que el melodrama se exprese. Claro. Creo que el gesto formal de secar las imágenes, pues viene, creo que un poco más definitivamente, creo que de la tradición del cine de Robert Bresson y cómo él pues empezó a influir en el mundo del cine desde los años 50 y hoy en día pues es igual de relevante que... A ver, de una clase, ¿qué quiere decir secar el drama? Neutralizar las actuaciones. Es decir, por decir algo, quizás un Indio Fernández cuando filmaba, tomando el ejemplo de un cineasta una telenovela, del melodrama, ¿no? Donde la trabajadora del hogar se enamora del patrón. Y se lo declara. Y se lo declara, eso es, ahí no está seco nada. Pues ahí está húmeda. Hay una escritura propensa a la sobreexpresión. A la propaganda de lo emocional, ¿no? Okay. Entonces siempre... Y esto es exactamente lo opuesto. Es lo opuesto. Tú puedes plantear una secuencia que a nivel dramático, sí, o sea, sugiere la misma situación, pero lo filmas, pero en vez de filmarla a ella de frente, con Big Vaporru en los ojos y llorando, quizás la filmas de atrás y en vez de que diga 5 líneas, solo dice 2 y las dice en un tono pues que no va... Y el espectador completa la secuencia. El espectador completa, sí. Se relaciona de una manera diferente, creo que con los cuerpos, con las emociones, ¿no? Ahí tuve sentado a un pariente tuyo, a Paul Leduc. Entiendo, pariente por el lado materno. Sí, claro. Y yo le decía a Paul, un poco me sorprendía, pero una de las largometrajes que a mí me impactaron en mi juventud fue Cómo ves, ¿no? Claro. Que es esta mirada sobre Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? En un momento donde de urbanización no había llegado nada, ¿no? Y cómo los jóvenes no eran macheteros, pero casi, ¿no? Que vivían alrededor de la basura, alrededor de la miseria de la sociedad envilecida, se desarrollan y crecen. Yo te quiero preguntar, Leduc, por vía sanguínea y Leduc como herencia cinematográfica, ¿influye en tu mirada? Hay una película clave de Paul que influyó contundentemente de mi mirada, pero de cineasta a cineasta. Esa película es Etnocidio, notas sobre el Valle del Mezquital.
Es uno de las únicas películas documentales que realizó Paul. Es un estudio cinematográfico basado ya en una investigación de Roger Bartra en el Valle del Mezquital, y pues es un retrato de los extremos de la sociedad en una de las partes más pobres de México en esa época. Es una película hecha a base de contrastes entre los que tienen el poder y los que no tienen nada, y tiene unas cualidades cinematográficas ligadas evidentemente a lo real, a lo inmediato, que para mí es una de las películas más, pues, importantes del cine mexicano, y también de las menos vistas del cine mexicano y de Paul. Creo que Retratar los primeros pisos de la sociedad eh, ha sido esfuerzo de muchos y hay pietaje largo en esa dirección. Retratar a la élite, ¿no? O sea, retratarla con sinceridad, digamos, con lupa, igual, ¿no? Secando el melodrama y secando incluso las envidias y las pasiones de clase. claro. ¿Se te antoja? O sea, sería un proyecto para el cual estarías preparado, para así como metiste la cámara al camión de basura de la Ciudad de México, y mira que los peores del mundo son los de la Ciudad de México, y no me equivoco, y los macheteros, en fin, hacer lo mismo en las miserias que también, voy a sonar Pedro Infante, tienen los ricos. Creo que totalmente. La manera en la que funciona mi imaginación, cómo se van creando historias en mí que me guían a transformarlas en películas, pues me está llevando hacia ahí. Creo que definitivamente así no fue al inicio. Mi imaginación me llevó hacia ciertos lugares fueron el centro histórico, el abandono y la soledad en el centro histórico. Lugares que te son extranjeros por biografía y por historia personal. Claro, pero que comprendo porque hacen parte de mi país, y como son muy poco Pero lo que te retratados, hiciste, ¿comprendes? ¿Comprendes? pues O sea, con sinceridad puedes decir, comprendo ese mundo. en un inicio sí, y aún más porque me acerco hasta realmente tener las herramientas, pues, para hacer una película al respecto. Estoy seguro de que al inicio pues hay mucha ignorancia, pero hay voluntad de comprender y de reflejar, pues, sin condescendencia lo que retrato, pero definitivamente nace de un deseo de comprender, ¿no? Si me fue al penthouse, ¿lo comprendes? ¿Te podrías aproximar a él? También te es extranjero. También, porque me provoca interés, y siento que es algo que definitivamente se tiene que materializar con el mismo nivel crítico con el que también pretendo El blanco y retratar lo otro. negro, ¿por qué? ¿Es más barato? No, Perdón que lo diga en broma. no te preocupes. Tendría que preguntarle a Cuarón también si es más barato el blanco y negro. Para esa película nada barata. Pero creo que el blanco y negro corresponde en mi caso a varias necesidades. El blanco es un guión brutal el que escribí. Está lleno de violencia, que provienen de diferentes lugares. Hay violencia psicológica, hay violencia visceral, hay violencia hacia la mujer. Si me dices, si me obligas a poner una palabra, es un mundo envilecido. Es un mundo envilecido. Te envilece. Sí, ¿no? ese es el retrato. El blanco y negro está hecho para contrarrestar esta dramaturgia, de cierta manera. No solo el blanco y negro, pero también la puesta en cámara, la escritura, el tono de las actuaciones. Yo tengo que, según mis necesidades creativas, cuestionar esa dramaturgia, ese guión que yo escribí. Si hubieses querido secar, y es que cuando dices secar me imagino cuando uno seca la tinta, Sí, ¿no? sí. ¿Se puede secar en color? Sí, pero no es tan contundente y tan radical como el blanco y negro. Y eso, dada la radicalidad de lo narrado, tenía que tomar una postura formal también a la altura de eso, de la dramaturgia. Cuando uno filma
la violencia. Vemos muchas películas que parece que la están festejando de cierta manera porque... ¿Y suena Pulp Fiction, por ejemplo? Exactamente, es lo que... Tarantino sería un ejemplo, ¿no? A quien se le acusa de festejar la violencia. Pues lo que pasa es que hay una espectacularidad, ¿no? Relacionada a cómo lo filma, ¿no? El ritmo, la cercanía, el sentido del humor, la saturación de los colores, el placer, ¿no? De filmar con actores estos famosos, identificables, que elevan de cierta manera estas ficciones. ¿Tú no hubieras puesto a John Travolta como...? Pues lo hubiera filmado de lejos, en claroscuro, y no sé. Pero sí siento que hay una manera de cuestionar tus imágenes, ¿no? De ser realmente crítico frente a lo que puedo estás cerrar filmando. sin que me cuentes del casting. O sea, Maestro Limpio, me parece, por cierto, el mejor nombre o apodo que le puedes dar al poder, porque además el poder está, digamos, encabezado por este conductor del carro recolector de basura, la momia, los dos muchachos, Jesse, en fin. Hay ahí un trabajo de casting. No son actores famosos. ¿No? El único famoso creo que es Christian Ferrer, que interpreta a Jonathan. Christian actuó en Guten Tag Ramón, que fue un gran éxito en taquilla, en 600 millas de Gabriel Ripstein, que junto con Tim Roth, que bueno, también fue una película muy, muy buena, muy mediatizada. Y aparte de él, pues, por ejemplo, Maestro Limpio, interpretado por Luis Enrique Parra, que es un actor profesional y tiene una filmografía muy, muy amplia, pero no viene del cine industrial, viene más de la serie B, del video home. Y pues yo armé un rompecabezas actoral con gentes que vienen de diferentes lugares, ¿no? Christian, que viene, pues actúa desde que tiene 10 años, es una persona que, pues bueno, que realmente viene del mundo. Una coloratura muy, muy grande. Sí. Luis Enrique, pues tiene una experiencia frente a cámara, pero te digo, en otro género de cine. Entonces, aquí había otra exigencia. Y pues yo hablé mucho con él acerca de cómo neutralizar y pues bueno, si era algo, digo, nuevo, evidentemente, tanto para Luis Enrique como para quizás Christian. En el caso de Itzel, ella es una actriz nueva, ¿no? Que ahora pues ya se ejerce como tal, pero en el momento ella, pues bueno, no tenía obviamente las mismas herramientas que tenía tanto Christian como Luis Enrique, y ella ya tiene un carácter muy, muy interno, muy neutro, ¿no? Entonces, ya era parte de las necesidades que yo tenía. Pues cerramos el programa. Te agradezco mucho la generosidad con la que nos compartes tu obra y un poco esta mirada detrás de cámaras y detrás de las premisas que tiene tu largometraje Extraño pero verdadero. Déjame cerrar con las preguntas que hacemos aquí. Lo primero que te venga a la cabeza para despedirnos. ¿Cuál es tu palabra favorita? Creo que la poesía. ¿La palabra que más detestas? La indiferencia. ¿El sonido que más disfrutas? Del proyector de cine. ¿El sonido que odias? Pues los perros ladrando a las 7 de la mañana. Que me despiertan. Es que pasó el camión de la basura a esa hora. Eso no es tan molesto. De hecho, la campanita es relativamente musical si la comparas a otros sonidos urbanos. Si no te hubieses dedicado al cine, ¿cuál sería tu vocación alterna? Creo que sería arquitecto. Cierro, eres muy joven, pero bueno, algún día dejarás este planeta y alguien saldrá a saludarte, a hacer un balance de tu vida o de tu obra. ¿Qué te gustaría que te dijera ese alguien, ese algo, Dios, lo que sea? Hiciste un buen trabajo. Michel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Conversación con Michel. Nos vemos próxima semana, sábado, 7 de la tarde, ADN 40.